Están calientitos los ánimos en la Cámara de Diputados, en el Senado. Están polarizadas las posiciones entre Morena y conexos, Morena y sus aliados, y la oposición. Es Rasha Botes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, Jorge Fernández. Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ricardo? Rafael, Ricardo, ¿cómo Polarización es el signo de los tiempos. Sí, caray, así vivimos y parece que así está el mundo. A Morena ya le gustó. Bueno, en Morena están polarizados dentro del, hasta ellos les gustan dentro los del partido. Qué cosa. Jorge, ¿cómo ves las cosas? A ver, en el Senado de la República sigue esta discusión que ya es larga, porque antes tuvo su antecedente en la Cámara de Diputados sobre la extinción, la desaparición de 109 fondos y fideicomisos. Ahora, si le parece, le entramos también a lo que ocurre en Cámara de Diputados. Pero ¿cómo ves este tema de los fideicomisos? Y que se hayan movido incluso a la casona de Jicotencatl para seguir la discusión. Sí, a ver, lo que decía Ricardo, la polarización es el signo de los tiempos y me parece que es un buen signo de los tiempos lo que ocurre con los fideicomisos. A mí me parece que es un gesto político un poco inútil de la administración López Obrador, el debate que se ha mantenido con los fideicomisos, con un costo político muy alto, independientemente de cómo salga la votación en el Senado, porque te has echado en contra de demasiados grupos. Los fideicomisos tienen una razón de ser. Si los fideicomisos tenían corrupción, como dice el presidente, bueno, hay que investigarla, hay que limpiarlos, hay que eliminar, si algunos no funcionan, eliminar los que no funcionan, pero hay fideicomisos que evidentemente son útiles. Estoy pensando en los de la ciencia, los del cine, los de la cultura, y otros sectores que tienen razón de ser, de tener esos fideicomisos que han funcionado y que han servido. Entonces, por una cantidad que se va reduciendo, porque ya se quitó el fideicomiso de la salud, ya se quitaron otras cosas, se reducen la cantidad. Por esa cantidad te estás llevando un debate donde no veo otra cosa más que el gobierno pierda, aunque gane la votación. Y ya ha ocurrido en el pasado. Va a salir desgastado el gobierno. El gobierno sale muy desgastado. A ver, términos de ciencia, 700 científicos internacionales te suscriben una carta pidiendo que se mantenga el fideicomiso de la ciencia. Son cantidades, en última instancia, relativamente menores que se podrían manejar seleccionando un universo de fideicomisos que sí realmente funcionan. Ricardo, ¿cómo lo ves? Sí, a ver, lo que decía Séneca es que uno... No había fideicomisos con Séneca. No, pero Séneca decía, a ver, más que perseguir al culpable, tú haces las cosas para que ya no haya pecados en el futuro. Y en este caso, yo no creo que estén acabando con la corrupción, ¿no? Están realmente persiguiendo de una manera un poco burda y gruesa cualquier acto de corrupción del pasado. ¿Y por qué digo que no están planeando cómo resolver los problemas de corrupción? Porque entonces tendría que haber metido controles justamente sobre esos fondos. Y yo no veo que de esta ley surjan controles que permitan un uso más honesto de esos dineros. Incluso al revés, veo corrupción surgida de la propia ley. Deja plantearte una cosa, no hay peor acto de corrupción que expropiar recursos privados y volverlos públicos sin hacerlo conforme dice la Constitución. Eso se llama expropiación, hay que pagar por eso. Claro. Hay fondos, esos fideicomisos, que tienen recursos privados, ¿no? El ferroviario, por ejemplo, ahí se hizo con recursos privados. Hay fondos de las universidades, de los centros estos CONACYT, que no todo dinero es dinero que les entregó Hacienda, que se obtuvo por medios privados. Hubo asociaciones, fundaciones, recursos que vinieron del extranjero, son fondos privados. Tú no puedes agarrar ese dinero y llevártelo a la Tesorería de la Federación. Porque ¿sabes qué va a pasar en cuanto se apruebe esta ley? Tiene una cantidad de amparos que van a congelar ese dinero, que no solamente vas a tener un acto de corrupción, sino que ese dinero no va a poderse erogar de ninguna forma hasta que los tribunales no resuelvan. El presidente ha insistido, ha dicho que el dinero no va a faltar, que va a llegar a las manos que deba llegar. Eso ha dicho el presidente López Obrador. Aquí lo curioso es que parece que las partes todas buscan lo mismo. Perdón, que también ha dicho que ese dinero se va a ir a salud, ¿eh? Sí. O sea, el presidente ha dicho muchas cosas. Sí. El problema es que yo ya no sé si a veces hacerle caso a Andrés o a Manuel. A ver, Esra, ¿quién le haces caso? Y a ver si alcanza para todos. A ver, ¿para qué sirve un fideicomiso? Sirve para dos cosas. Uno, para atender un problema específico, con recursos específicos, y dos, para que no se lo roben. O sea, hay un fideicomiso bien armado, tiene los mecanismos de control para ello. Bien armado. Bueno, bien armado. Un fideicomiso. Un fideicomiso, sí, lo que quieras bien armado, sale bien, lo que no esté bien hecho, bueno, pero así funciona. Por definición tiene que tener un organismo de control. Tienes toda la razón. Ahora,
tú decides que utilizaron mal el fideicomiso, que los recursos que se canalizaron lo hicieron mal. Bueno, pues alguien tenía que haberlo auditado y no lo hizo. Entonces te sientas y estableces qué quieres. Pero esa no es la intención. O sea, darle vuelta aquí y decir que si el fideicomiso tal o cual se quitó o no, este no es el problema. El problema central aquí es que se les acabó el dinero. Y como se les acabó el dinero, había que buscar de algún lado. Y el lado que encontraron después de que le sacaron dinero a los empresarios grandotes y después de que se acabaron otro fideicomiso, que era el Fondo de Estabilización, pues eran los fideicomisos. El problema aquí es que... Pero no son todos los fideicomisos. Como decía Ricardo, se van a ir a un montón de juicios porque hay fondos extranjeros, porque hay fondos privados, y porque si tú vas a cancelar un fideicomiso, el banco te cobra entre 6 y 8% del total por cancelar un fideicomiso antes de tiempo. Y eso te va a costar la nota. A menos que, no sé, decidas pues expropiar todo y convertirlo en dinero que no sé de dónde lo vas a sacar, a quién no le vas a pagar, o si vas a hacer lo que dice el director de Pemex, pues no les pago, puede que no sea legal, pero sí es moralmente aceptable. Sí, bueno, y te encuentras con una situación terrible porque te va a ocurrir lo que ocurrió. Hay decisiones que pueden tener alguna lógica, pero no se sostienen en el ámbito de la realidad. La cancelación del aeropuerto de Texcoco es así, terminas pagando una enorme cantidad de dinero por una obra que ya estaba avanzada y que finalmente no construiste. No hablemos de la rifa del avión presidencial, que es un barril sin fondo, porque ni siquiera hay dinero para solventar lo que ya se hizo. Y con manejos además turbios del dinero del INDEP al INSABI, del INSABI al INDEP, que es ilegal también, no se puede manejar así. Y en este caso está ocurriendo lo mismo, por una decisión que después será moralmente aceptable, como dice Romero Oropesa o no, pero legalmente no es transitable. Va a haber procesos, amparos y procesos incluso de inconstitucionalidad sobre muchos de estos fideicomisos y un costo político altísimo. ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es la intención? La intención es la que dice no va a caminar. No había dinero y se hizo fácil. A ver, hay algo que dijo Jaime Cárdenas cuando renunció al instituto para devolverle al pueblo lo robado, que yo creo que es muy cierto. El presidente puede tener y tiene muy buenas intenciones y muy buenos objetivos. El problema es que no le gustan los mecanismos legales para alcanzarlos y administrativos. Entonces terminas pagando costos administrativos, legales, económicos para llegar a objetivos que no están corriendo al mismo tiempo y en la mecánica que tendrían que llegar. Antes de responder tu pregunta, déjame añadir otro argumento a los que ya daba Ezra. O sea, los fideicomisos además sirven para que haya políticas públicas que trasciendan el año fiscal. Claro. La ley mexicana dice que tú te tienes que gastar el dinero en el mismo año. Entonces tú tienes presupuestos anuales. ¿Qué ocurre cuando tienes una beca para estudiantes que están estudiando 3 años? O que tienes un proyecto de investigación, o que tienes un proyecto de inversión que dura 5 años. Entonces, los fideicomisos es el vehículo que el Estado mexicano utilizaba para trascender la ley de la anualidad. Y la verdad es que a mí sí me urge que los legisladores se pongan serios, porque si no modifican eso ahora en la ley de ingresos y en la ley de egresos, yo no sé qué va a ocurrir. Ahora, ¿qué querían? Yo creo que no hay 64,000 millones, perdón que te lo diga, pero es nada para el Estado mexicano. Es muy poquito, ¿no? Entonces yo creo que en realidad el tema es otro. Le dijeron al presidente que había algunos medicamentos adulterados. Cierras la principal fábrica de medicamentos oncológicos. Nos dijeron a todos que el gobierno, es cierto, Gil Díaz y muchos otros utilizaron fideicomisos para hacer tranzas. El de las aduanas, hay libros enteros escritos sobre esas tranzas. Y entonces, a pagar todos los fideicomisos. Barrio parejo. Yo creo que el presidente tiene una frase que nos está haciendo daño a todos. Que paguen justos por pecadores. Y el problema es que no alcanza a medir las consecuencias de esa decisión. Yo la verdad estoy de acuerdo que luche contra la corrupción, pero habría manera que probara los actos de corrupción, que los judicializara y que los castigara, en lugar de estar haciendo esto. Digo, nada más porque el método, el otro a mí me gusta más, será que soy abogado. Pero es que a esto le añades, porque es importante, a esto le añades un problema serio de recursos.
Esto me queda muy claro. O sea, es lo mismo que sucede cuando llegas con determinados empresarios que están peleando y de un día para otro estos empresarios te devuelven los millones y millones de pesos. ¿Por qué? ¿Cómo lo hiciste? ¿Quién sabe? No sabemos. Y bueno, ahí está de vuelta. De repente decidieron que mejor lo entregaban. Estás en una situación en donde para el próximo año el dinero no va a alcanzar. Que si aquí agarraron 68,000, aquí agarraron, al rato van a encontrar a ver de dónde. No pueden hacer una reforma fiscal porque es año electoral, pero se les va a acabar el dinero. Y cuando esto sucede, entonces hay que empezar a buscar abajo de las piedras. Y si el tema fideicomiso se lo vendieron al presidente o lo compró como una forma de acabar corrupción y al mismo tiempo hacerse de dinero, ahí está. Pero en esa lógica no hubiera desaparecido todos los fideicomisos. Son más de 300 fideicomisos. ¿Qué haces con el del INSABI? Sí. ¿No? Pero en esa lógica, me refiero, si la lógica es sacar dinero de la defensa. Pero el de la defensa es si no puedes. Ahí sí no puedes. Claro. No, porque el ejército tiene un papel. Políticamente no puedes. Claro, no puedes. O sea, solamente tumbar los fideicomisos de los débiles. De los débiles y de los que no tienen capacidad política para actuar. Y tienes, a ver, la defensa, el argumento que da es el mismo que tú dabas, y tiene toda su lógica. Dice, a ver, nosotros tenemos que comprar equipo, armamento, equipar a la gente. No podemos tener un presupuesto anual porque hay cosas que se compran por arrendamiento financiero, equipos, armas, y entonces no lo puedes tener. Lo mismo ocurre con el CONACYT y lo mismo ocurre con el... Está bien, pero en el ejército además... Claro que tienen que tener ese presupuesto. Si van a construir Santa Lucía y si van a... algún tramo del Tren Maya. Al tramo del Tren Maya. Y si van a hacer todo eso, pues quieren presupuesto. Pero son dos cosas diferentes, el fideicomiso y el presupuesto. No, ya lo sé, pero hay que juntar las dos porque si se va a hacer todo eso... Además... Entonces tú dices es un asunto de dinero. Son dos. Y de control del dinero, que es más... Y descentralización del gasto. Y del control del gasto. Porque un fideicomiso se va específicamente a un objetivo que tu gobierno no lo puedes meter. Y tú dices, Ricardo, es un asunto más bien del mensaje, del que el presidente está enviando un mensaje de terminar con la corrupción. Yo creo que eso sí tendría que tomar en cuenta que ese dinero no lo va a poder tocar en 2021. Pero eso, a ver, lo primero que hace un juez cuando llegue la denuncia va a decir, congéleseme ahí. O sea, suspensión del acto jurídico. Y ese dinero se va a quedar en el limbo. O sea, es el peor de los mundos posibles. Me deja nada más responderte. O sea, ni Arturo Herrera... No, ni los medicamentos, ni nadie va a poder usar ese dinero. Tienes toda la razón. Va a llegar a la Suprema Corte y ¿qué crees que va a pasar? No sé si va a llegar a la Suprema Corte y la Corte va a votar como ha votado siempre. De aquí a que llegue esos hasta que llegue, pero hasta que llegue la Corte van a pasar meses, por una parte. Eso por una parte. Y pasa rápido. Y por la otra, estás en una situación muy compleja, porque no solamente no vas a tener el dinero, tampoco luchaste contra la corrupción. No he visto una sola averiguación previa sobre alguien que haya hecho una tranza con los fideicomisos. Una carpeta de investigación. De alguien. A ver, señor, de veras, el tema de los fideicomisos aduanales, hay libros sobre el tema. Dijo, ¿no? El presidente dijo hace una semana que en 10 días se iba a presentar un diagnóstico. A lo mejor ya se van a cumplir los 10 días. Pero al presidente no le gustan las carpetas de investigación. Al único que tiene... Ana Gabriela Guevara hizo tranzas con los fideicomisos del deporte y es la candidata del PT o precandidata del PT a Sonora, ¿no? Y ahí sigue. El único culpable es Lozoya. Bueno, sería por Morena, a lo mejor si no hubiera hecho tranza. El único presunto culpable es Lozoya y ese está... ¿Quién sabe dónde? Ahora, me parece que el otro lado de la discusión es, muy bien, necesitamos dinero. Sí. Entonces la Cámara de Diputados se tendría que poner seria, ¿no? Y la ley de ingresos tendría que empezar a pensar fórmulas para sacarnos adelante. Pero es que necesitas reforma fiscal. ¿Y no está seria la Cámara de Diputados? Necesitas una reforma fiscal, pero no la vas a hacer en año electoral. Ver, imposible hacerla en año electoral. Pero, a ver, tan es así que hoy la Cámara de Diputados sacó el impuesto a gasolinas, que son 33,000 millones de pesos, que hubieran sido muy buenos. Muy buenos, pero no lo pueden hacer. Pero a ver, si hay reforma fiscal, ¿no? A ver, de facto. Me tardo en devolverte el IVA 6 meses. Eso es terrorismo. Sí, imagínateo, ¿no? Bueno, y me estoy haciendo del dinero, ¿no? Y sí, perdón, pero sí flota en el ambiente modificaciones importantes a ciertos regímenes especiales, por ejemplo, el de exportadores, ISR podría modificarse. Ya no lo van a hacer este año, lo van a hacer para el siguiente y se viene una reforma fiscal. ¿Estás seguro que no van a hacer nada? No van a hacer nada, si estarían en estas condiciones y con los resultados de Coahuila. Año electoral sin dinero es el suicidio. Tienes razón, pero... Necesitan más dinero
que... Sí, pero no te tardas en recaudar mucho. Y el otro problema que tienen... Y el otro problema que tienen es que van a recaudar mucho menos impuestos sobre la renta con los resultados, con una economía que crece a -10. Para el año que entra, para las declaraciones anuales, ¿sabes cuánto les van a pagar? 0, 0, 0, diría la maestra Luester. Ahora, por otra parte pones... Que por cierto ya tiene registro. Ya tiene partido. Ella sí va a tener. Ella sí tiene recursos. Por otra parte le pones al SAT atribuciones para poder entrar a domicilios, para poder... Es que eso sí me parece que es una forma de terrorismo fiscal terrible, ¿no? Ahora, que estás violando normas que nunca se habían aplicado. El presidente sí se convenció de un argumento muy peligroso de origen. Le dijeron que la corrupción le iba a dejar por unos 500,000 millones de pesos, es decir, unos 4 o 3 puntos del PIB. Sí. Pero a ver, cabe que esa agua estuviera ahí entre las rocas, pero no es esta la manera de recuperarlos. O sea, no es cierto que el dinero estaba ahí, uno puede meter la mano y sacarlo. Claro. Entonces, estas medidas que está tomando sí hablan de alguien que se convenció de un argumento erróneo. Que se convenció de la posibilidad de construir un país que así no se puede construir. Ese es el problema. Es como lo mismo que le sucede con el tema de cómo llegan los recursos. No quiere saber de dónde llegan, sino que lleguen. Pero entonces, ¿cuál es la ruta? Porque, a ver, si funcionaban bien, pues entonces, ¿en dónde están los resultados de todos? No quiero decir que no hay resultados en varios, pero funcionaban bien todos. Yo creo que porque de pronto mayoría... se defiende mucho lo que se hacía antes y los resultados no eran tan buenos. Yo creo que la gran mayoría... Y ganó como ganó el presidente. La gran mayoría de los fideicomisos hacían y cumplían con su labor. Quizá el tema de fideicomiso del deporte, que tiene allí toda una situación muy complicada. ¿Dónde están los medallistas olímpicos? Bien, ¿Dónde están los resultados? No lo sé, en el tema del deporte probablemente no estaría funcionando, pero en el tema de la ciencia, en el tema de la cultura y del cine y de todo, eran áreas que se están moviendo. Pero bueno, yo te haría una distinción. A ver, una cosa es el vehículo y otra cosa es el conductor. El fideicomiso es un vehículo. Si lo maneja un mal conductor, estrella el coche, seguro. Hacienda estaba sentado en la mayoría de esos fideicomisos. Y si Hacienda hizo muy mal trabajo, otra vez, carpeta de investigación, mételos a la cárcel, punto. Cambia al conductor y hazlo bien. Pero el problema es que estás dejando digamos, esos proyectos en la calle, sin vehículo. Además, Ricardo... yo todavía no veo cuál va a ser la solución alterna para el Fonden. A ver, vamos a suponer que el Fonden se robaba el dinero de los gobernadores, que todavía no tengo prueba de eso, no pare de oír lo mismo, pero no tengo una sola evidencia. Muy bien, pero tú necesitas un fondo para los desastres naturales, ¿no? Ponle que funcionaban pésimo los fideicomisos de CONACYT, que por cierto, la titular dijo que eran buenísimos y luego dijo que eran malísimos. Oye, yo te puedo decir que se han hecho investigaciones importantes gracias a esos fideicomisos. Entonces, hombre, modifica esos fideicomisos. A ver, que no te gustan las asociaciones público-privadas, ¿no? Dime cuál no te gusta y modifícalo. Pero esto de barrer los 109, como si el Fonden y el de CONACYT y el del cine fuera lo mismo, sí te habla de una falta de conocimiento de ese vehículo. Pero además, el instrumento fideicomiso es el instrumento que se utiliza internacionalmente para fondear fundamentalmente proyectos que tienen que ver con objetivos específicos. Y si tú no lo sabes manejar, bueno, pues ahí está tu problema. Pero barrerlos tiene, insisto, dos objetivos: hacerse de recursos, si se pueden, y lo más importante, centralizar, controlar el gasto. Hay que volver a la época de los 70s, en donde los fideicomisos no existían, y si existían, eran controlados específicamente por la Secretaría de Hacienda directamente para el control político, para jugar a hacer como que apoyaban al campo para finalmente controlar campesinos. Y hay un sinnúmero de nombres de fideicomisos. Pero además de eso, que es cierto, yo insisto en un punto: si esto se hizo para combatir la corrupción, no hay una carpeta de investigación iniciada contra alguien de un solo fideicomiso. Entonces, no se barrió la corrupción, se dio impunidad. Es el peor de los mundos posibles. Desapareciste el instrumento, el vehículo, como tú dices, y no castigaste a los conductores que lo manejaron mal. Eso me parece que es lo más... ¿Ven una posibilidad de que esto cambie, de que haya un viraje en la decisión? Porque es la decisión del presidente López Obrador, lo están instrumentando ya en la Cámara de Diputados y en el Senado, pero es decisión. A ver, he seguido muy cerca las declaraciones de los líderes parlamentarios, Mario Delgado, Ricardo Monreal. Todos
dos tenían una opinión negativa a la desaparición del fideicomiso. Tatiana Cloutier, dime quién, ¿no? De Morena. Tenía una opinión muy negativa, muy adversa. Hasta que esto se volvió una bandera política del presidente y lo sometió. Entonces, yo ya no veo ninguna solución venturosa. Insisto, nos vamos a encontrar en tribunales. No sé si la Corte va a reaccionar rápido o no, pero va a volver, va a consumirse, digamos, la discusión ahora por la vía jurisdiccional, y ese es el peor escenario imaginable. Porque los jueces en esto van a sentar un precedente bien importante. Y es si en efecto dinero privado, ojo, puede ser expropiado de esta manera. Es muy complejo el asunto. El dinero privado no puede ser expropiado, no lo van a hacer. No lo van a hacer, pero en ese momento el fideicomiso deja de funcionar porque el dinero privado se retira porque no lo pueden tocar. Dependiendo las reglas de cada fideicomiso. Dependiendo de las reglas de cada fideicomiso. Lo retiras porque la otra parte no lo entrega y al no entregarlo se anula. Pero al punto que tú mencionas y que creo que es importante es simple y sencillamente que se trata de una medida que va a poner otra vez al sistema, al Poder Judicial mexicano ante la posibilidad de demostrar si es independiente o si sigue haciendo lo que hizo hasta ahora. Queda un antecedente después de la medida de los fideicomisos que viene, que ya se ha insinuado, que es el tema de las afores. Y si tú, después de los fideicomisos, el día de mañana, por las razones, o por centralizar los recursos, o por tener más recursos, o por tener mayor control, por la razón que sea, te vas hacia las afores, te terminas involucrando en un tema crucial para el futuro de la economía nacional. Sí. Y me parece que ese es el tema más delicado, y en el horizonte, el gran debate que abren fideicomisos y demás, va a terminar siendo, después de la elección del 21, el tema de las afores. Y creo que se trata de un Estado de Derecho. La discusión es, ¿este país tiene Estado de Derecho? ¿Puede construir un Estado de Derecho? ¿O seguimos jugando a que tenemos leyes que nadie acepta o que nadie ejecuta o que simplemente están al contentillo del poder político, como ha sucedido en los últimos días, Manuel? Pues lo veremos. A los tres, gracias. Muchas gracias. Gracias, Manuel. Jorge, te vemos junto a Viviana en unos minutitos más en Todo Personal. Gracias, Ricardo. Gracias. Muy buenas noches. Gracias por vernos. Soy Manuel López San Martín. Acá nos encontramos mañana, noche de miércoles. Pásela bien.